bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Flor Rimay, una jovencita que se alejó de Dios, pero el Padre Celestial nunca se apartó de ella. A pesar de las circunstancias, Jesucristo siempre estuvo a su lado. Quédate con nosotros y juntos descubramos más acerca de esta impactante historia. Bienvenidos. Flor Marcia es una joven cantante oriunda de Sierra, Bolivia. Actualmente estudia enfermería y vive en la localidad de Segue, en Cochabamba. Desde muy pequeña tuvo una difícil infancia junto a sus padres, pero siempre estuvo cerca de la iglesia y participaba con cantos y partes especiales en el área musical cuando se dieron cuenta a sus 6 años que tenía un enorme talento. Cuando fue creciendo aparecieron tentaciones en la música. Tuvo la oportunidad de cantar en grupos musicales seculares que se presentaban en fiestas, eventos y conciertos. Un día, a sus 18 años, de manera milagrosa, Flor volvió a los caminos del Señor gracias a una oración que realizó que fue de vida o muerte. Después de estar con crisis de cansancio, estrés y angustia en medio de su creciente fama como artista. Vamos a conocer a Flor, su retorno a la iglesia y cómo Dios la bendice en estos momentos al haber dejado la fama del mundo. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Flor Rimay, cantante, estudiante de enfermería boliviana, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su interesante historia. Adelante, Flor, bienvenida, qué placer conocerte, tenerte aquí en el programa En Identidad. ¿Cómo estás? Hola Ángela, buenas tardes. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación también a este programa. Sí, nosotros felices de que estés aquí con nosotros, de que muchas personas puedan conocer tu historia de vida y sean impactadas a partir del poder que Dios a partir del poder que Dios ha hecho en tu vida. Querida Flor, cuéntanos dónde vives actualmente, con quién vives, tienes hermanos, queremos conocerte. Bueno, ahora estoy viviendo en Chota, pero yo soy de Cochabamba a Segue, pero Cochabamba es de Perú. Y tengo 3 hermanos, bueno, 2 hermanos aparte de mí, somos 3, una mujercita y un varón, ellos 2 son menores. Tienes la responsabilidad de ser de la mayor, van a ver tu ejemplo, tus hermanos, todo el tiempo y vamos a conversar ahí en la historia, a conocer cómo ha sido eso en tu vida. Querida Flor, hablando de tus hermanos, ¿cómo fue tu niñez? Sé que desde los 6 añitos te gustaba mucho el tema del canto, o sea, se descubrió que cantabas precioso. Cuéntanos cómo eso fue para ti. Bueno, para mí cantar a los 6 años fue algo maravilloso porque fue la primera vez que canté en una iglesia, un aniversario, había muchas personas, me sentía emocionada porque iba a cantar por primera vez en ese lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? Síguenos contando, porque algo pasó en ese lugar. Claro, te presentaste, estabas emocionada, lo ibas a hacer ahí en la iglesia, ¿y qué sucedió? Bueno, yo salí a cantar dos alabanzas indecisas, pues no sabía si cantar un corito o el siguiente corito, pues no, y mamá me decía, hija, decídete por una de las dos porque te vas a confundir, y yo, no, mamá, tranquila, yo sé cuál cantar. Me tocó el momento de la participación, yo salí, saludé, agradecí a todos los hermanos, y salgo y canto, era David un joven, no, no, hermanos, disculpen, era siguiendo yo a Cristo, ay, no me olvidé, y a las finales terminé cantando, y 5 piedrecitas llevaba en su morral, como dije, amén, y el micrófono, pues, lo boté, yo lo boté, salí corriendo de ahí del escenario, dije, nunca más canto, y lloraba, pues, no, y
todos se reían ahí. Qué experiencia, Flor. O sea, justo en el momento en que descubriste o descubrió también tus papitos que tú cantabas, yo creo que igual uno de niño es muy vergonzoso y sufriendo eso, yo creo que tú dijiste, no, nunca más, no quiero cantar, no quiero sentirme, no sé, en ridículo o que no sé. ¿Y en qué momento vuelves a retomar el tema del canto? Bueno, a partir de ese entonces yo empecé a seguir cantando, pues no, los hermanos me seguían invitando a las iglesias, íbamos a coliseos, me encantaba la música, entonces yo salía a cantar. Empecé a cantar a capelas, luego empecé a aprender a cantar en pistas. Una hermanita que se llamaba Ana, ella me enseñó a cantar en pistas, en qué momento ingresar. Desde ese entonces, para mí la música fue, wow, lo mejor que podía haber existido para mí. Y desde ahí empecé a cantar Todo en esto, pistas, todo esto se te dio en el contexto de la iglesia adventista. en la Cantabas iglesia en la adventista. iglesia adventista. ¿Cómo tus padres conocieron la iglesia? Porque tengo entendido que tu papito, como a la edad de 18 años, se bautizó, pero después salió y tuvieron un conflicto ahí con tu mamita difícil, como complicado. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, primero, ¿cómo conoció tu mamita y tu papi también? Bueno, ellos se conocieron en la iglesia, no eran ambos de la iglesia, pero ellos se conocieron ahí en la iglesia, ya también desde pequeños en la escuela, ya se conocían bien. Y sí, papá conoció las cosas de Dios desde muy pequeño, a él siempre le gustaba ir a la iglesia, cantar y todo. A mamá también, ella siempre le gustó la idea de ir a la iglesia adventista, ¿no? Pero sus abuelos, quienes a ella lo criaron, pues eran demasiado católicos y no querían que vaya a la iglesia. Entonces, lo único que mis abuelos decían, cada vez que mamá se escapaba a la iglesia, los abuelos dicen que le decían, ya te fuiste a balar como las ovejas. Y mi mamá dice, ay, papás, que le decía, tranquilo, les decía, yo estoy cantando, no estoy haciendo como las ovejas. Y bueno, a ellos no les gustaba que vaya a la iglesia. Entonces mi mamá se seguía escapando, mi papá también, a mi mamá le encantaba cantar, mi mamá también le gusta la música. Y pues ella, con el pasar de los tiempos, ella se bautizó en la iglesia. Bueno, se casaron después con mi papá y se bautizó mi mamá. Pues bueno, mi papá también se bautizó a los 18 años. Luego fuimos a vivir por Chiclayo. Y ya, pues allí en la costa, como que mi papá se retiró también de la iglesia, no quería saber nada de las cosas de Dios y como que había muchos problemas cada vez que llegaba mi papá a casa y nosotros teníamos miedo ver ya que llegue mi papá a casa porque él venía, se portaba mal con nosotros, agresivo, entonces nosotros nos escondíamos en el segundo piso cada vez que él llegaba. Wow. ¿Cuántos añitos tú tenías, Flor? Porque es complejo cuando en un hogar tú tienes la vista de papá y que papá es lo máximo. Pero en este caso, cuando llegaba tu papito, en ese tiempo, en ese momento, les daba era temor, porque de pronto los iba a golpear. Me imagino que llegaba con alcohol en su sangre, entonces eso no, nos hace enloquecer, lamentablemente. Fue un invento del enemigo preciso para que las familias se destruyeran. En tu caso, Flor, ¿cómo superaron esa situación como familia? Porque yo creo que tu mamá decía, que tengo entendido que de ahí tu mamá dijo, no quiero saber ya más de la iglesia porque si él va a la iglesia y se comporta así, ¿cómo fue eso? Porque eran situaciones que también te iban marcando a ti. ¿Cuántos años tú tenías? Aproximadamente habré tenido como de 6 a 7 años cuando mi papá se alejó de la iglesia, pues. Pero bueno, ya mi mamá oraba mucho, yo la veía desde muy temprano que se postraba de rodillas y empezaba a orar por mi papá.
Mi papá salía muy temprano de casa, bueno, no lo veía mucho, ni a mi mamá tampoco, pero ella siempre oraba por mi papá y yo lloraba en mi cama acostada cuando a mi mamá le veía orar por mi papá, pedir que por favor regresara a la iglesia y que ya no se comportara así como se comporta. Y pues yo creo que Dios le escuchó a mi mamá. Ya después de un tiempo, mi papá se decidió ir a la iglesia, decidió cambiar, porque últimamente llegaron a la etapa de querer separarse. Ya mi mamá no soportó más tantas lágrimas, soportarle tanto. Entonces ella decidió separarse, llamó a su suegra, a mi abuela, pues para que pueda venir hasta allá a Chiclayo y pues puedan conversar y decir, sabe que ya las cosas no se pueden, no se dan más, nos separamos. Entonces, papá vio, creo que vio lo serio ahí. Entonces él como que dijo, wow, no, no puedo perder a mi familia por tan solo tonterías, dejarme llevar por los amigos, los comentarios. Entonces él decidió cambiar. Un sábado fue que dijo, ¿se van a la iglesia ya? Mi mamá le dijo, sí, ya nos vamos. Como ya nos habíamos cansado de decirles vamos, vamos todos los sábados, ya no le habíamos dicho vamos ese sábado. Y no, no esperábamos a que nos diga, yo también me voy, espérenme. Le digo que para mí fue algo una emoción enorme para mi mamá, entonces yo lo abracé a mi papá. Mi hermano pequeñito también le abrazó, mi mamá, todos lo abrazamos, oramos y nos fuimos a la iglesia. Y todos los hermanos se quedaron sorprendidos de ver a mi papá que llega a la iglesia. Todos se fueron, le dieron la mano, lo abrazaron, mi hermano, qué alegría volver a verte, pasa. Le hicieron sentar en las primeras bancas, de verdad que para mí fue una emoción. Tú suspiras, Flor, porque yo creo que fue un día conmemorable para la familia. Cuando la familia está reunida, el entorno de Cristo, de asistir a la iglesia como familia, es un gozo, una alegría y tú dices, fue un día maravilloso, abracé a mi papá y no hay nada más maravilloso que ver a la familia reunida y gozo en el cielo por ello también. Querida Flor, pero yo me imagino que ya cuando empezaron a asistir a la iglesia, uno empieza a crecer, tú empiezas a crecer y empiezan a gustar otras cosas. A tus 9 añitos ya te obligaban a ir a la iglesia y a tus 15, 16 años algo pasó. Cuéntanos ahí cómo empezaste a entrar en el mundo de la música porque empezaron como a llamarte de un lado, del otro, te escucharon cantar, les encantó tu voz y tú empezaste a irte fuera de la iglesia a otros grupos musicales a cantar y te iba muy bien. Cuéntanos cómo eso fue en tu vida, cómo sucedió. Bueno, yo empecé a alejarme de la iglesia ya cuando veía que todos me aplaudían cada vez que cantaba, pues no, canciones que no eran de la iglesia. Entonces veían que tenía un hermoso don, que cantaba bonito y me decían, Flor, ¿por qué no cantas a tal lugar? Y yo como que todavía tenía roche y les decía, ya voy a ir a cantar. Pero luego al pasar de los tiempos, así ya cada aniversario o algunas reuniones que se celebraban en los colegios, las escuelas, siempre me hacían cantar a mí. Empezaba cantando primerita y terminaba cantando como que decir, cerraba con broche de oro. Entonces yo empecé a cantar puro lo que es rancheras, lo que son algunos como guaynos. Me empezó a gustar el mundo de la música mundana. Como que dije, ay, no, ya todos los que me escuchan cantar este tipo de canciones me quieren, me aplauden, me abrazan de allá y de aquí me llaman. Ya me llamaban para reuniones a cantar a otras comunidades, yo salía con mis pistas, salía a cantar, me gustaba cuando la gente me aplaudía, bailaban cuando yo cantaba y bueno.
Luego, al pasar de los años, como ya llegué al colegio, dejé de ir a la iglesia, ya no me importaba si mi mamá me decía vamos, porque ya no, que simplemente no quería. Si yo iba era porque ya les veía que se sentían felices cada vez que iba. Y el día que no iba a la iglesia, ellos se ponían tristes y lloraban. Entonces había momentos en que ellos sí me llevaban a la iglesia, pero a la fuerza. Entonces, si no me llevaban a la fuerza, era jalones de oídos, o si no, correas a la iglesia. Rápido. Wow. Ahí hay un punto que uno dice, bueno, los papás igual se preocupan por uno, quieren que tú estés bien, que estén aquí los hijos, los pollitos reunidos, que no se vaya mi hijita que pertenezca a la iglesia, pero hay algo muy importante ahí a destacar y es que la salvación es individual. Y obligar a una persona a ir a la iglesia es complejo. Lo único y lo mejor que puedes hacer es orar por esa persona, orar por tus hijos, porque Dios no obliga a nadie, Dios no te obliga a que lo ames, Él nos da esa libertad de elegirlo o no elegirlo, de amarle o no amarle, de decidir estar con Cristo o de decidir simplemente no estar con Jesús. No hay nada más horrible que estar obligado a amar a alguien. Entonces sentir esa presión que tú lo hacías solo para no verlos tristes, para verlos felices, pero no sentías esa conexión con Dios. Veías, Flor, que te estaba yendo súper bien en tus cantos, con los grupos, te aplaudían y eso en el mundo llama la atención, solo que es pasajero. Cuéntanos, querida Flor, ¿en qué momento sucede ese cambio? ¿Por qué te sales de ese mundo? ¿Por qué decides ya no cantar si te estaba yendo tan bien? Porque también estabas en cuarto medio y se burlaban de ti prácticamente por asistir a la iglesia. Y ahí va el tema como del bullying, de la falta de respeto por las creencias de otras personas que también interfieren en tus decisiones personales, sentimentales, emocionales, que también te afectó a ti en ese momento y te dijiste, no, ya me voy de la iglesia. Bien lo mencionabas, Flor, que querías salirte de la iglesia, ya no te importaba, sino solo el tema del canto y participar en los grupos y recibir la gloria y el aplauso y el nombre y el ego que te estaba creciendo cada vez más. ¿En qué momento tú sales de ese mundo de gloria, entre comillas? Bueno, llegó un momento en que yo caí muy enferma, me enfermé demasiado y pues me llevaban a muchos doctores, ellos decían que no tengo nada, no sé, era como sentir que algo está dentro de mí, algo que no me dejaba tranquila, no me dejaba en paz. Entonces, cada vez que quería yo volver a la iglesia, que alguien me hablaba de las cosas de Dios, era como si para mí fuera una tortura. Una tortura, no soportaba la idea tan solo de escuchar a alguien que me hable de Dios o ir a la iglesia. Pero dentro de mí, yo anhelaba ir a la iglesia, quería ir a la iglesia, me quería bautizar. Llegó un momento en que yo ya no pude más, mis papás se preocuparon mucho, incluso intentaron llevarme a un médico de campo para ver qué tengo, porque los doctores no encontraban nada en mí. Era algo raro, algo ilógico que los doctores no encuentren nada en mí. Entonces, lo único que fue, escuché a un vecino, dijo mi mamá, que mejor me llevara a un médico de campo porque si no ya se te va a morir tu hija. Entonces, fuimos a un médico de campo y ella me vio ahí y dijo, mira, ¿sabes qué, mamita? Ya debes comprar su cajita porque tu hija no vive más, ella se va a morir. Y yo escuchaba, para mí era un dolor, escuchar que me iba a morir y lejos de Dios, para mí era un dolor porque yo quería bautizarme, yo quería arrepentirme de corazón y para mí no era fácil escuchar eso. Entonces mi mamá, mi papá se pusieron muy mal. Ellos renegaron también con Dios. Dijo, ¿por qué? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos hace esto? ¿Por qué nos abandona?
pero ellos no se daban cuenta que fui yo quien abandonó primero. Yo me alejé de él y ahora estaba pagando las consecuencias y yo solo quería bautizarme y ser salvo, nada más. Entonces, mi mamá, papá se arrodillaron en una cama en donde yo estaba, se pusieron a orar y yo no podía pararme, no podía sentarme, no sabía quién soy, pero lo único que sabía era que quería a Dios dentro de mi vida. De lo que no me podía mover, no podía hacer nada, me arrodillé, no sé cómo, le pedí a Dios que por favor me perdonara una vez más, que no lo voy a volver a fallar, que lo voy a alabar solo a Él, porque Él es el único al quien debemos glorificar su nombre, porque Él me dio este don tan maravilloso para poder alabarlo a Él y no al mundo. Le pedí de corazón, sentí como que algo salió de mí, me quedé con un peso menos encima, sentí que se fue lo que me estaba afatigando, que se fue lo que me estaba haciendo daño, mucho daño. Entonces yo me sentí libre, le abracé a mi mamá, a mi papá y le dije, mamá, me quiero bautizar mañana mismo. Era sábado, al siguiente día, llamé al pastor, el pastor dijo, hija, voy a ir a bautizarte, solo por bautizarte a ti voy a ir. Y fue donde me bauticé. Y cuando salí de las aguas, sentí como que si la flor de aquella que fue del mundo quedó bajo las aguas, volvió a renacer una nueva flor. Desde ese entonces yo solo pienso y digo, solo voy a alabar a Dios. No es fácil, pero ahí está. ¡Wow! ¡Qué impactante, Flor! Tú estabas poseída, ese cansancio, Sí. esas ganas de morirte. También tengo entendido que estabas agresiva, que mordías a la gente. Y el hecho de que te dijera una persona, no, es que está casi para morir. Y tú en ese momento, por eso es muy importante, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tú tenías en mente todo lo que tú habías vivido en la iglesia, tenías ahí a Dios en tu corazón, en tu mente y clamaste a Él, perdóname Señor, perdóname. Y Dios te escuchó, Dios nos escucha, Dios nos escucha. A veces pareciera que no, pero Dios es que está preparando, allanando todo el camino. Y cuando tú clamaste a Él, Él te liberó. Jesús tiene el poder para sacar los demonios, para sacar esas personas que nos hacen tanto mal. Y claro, Flor, tú estabas en un ambiente que se presta mucho para eso. Satanás era el amo y el maestro de la música en el cielo antes de caer. Entonces él sabe muy bien utilizar la música, por eso es tan delicada. Pero que tú hayas logrado salir y decirle al Señor, perdóname, solo quiero alabar y glorificar tu nombre y que te haya restaurado y hoy seas una nueva vida en Cristo Jesús, realmente es para maravillarnos en los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida si así se lo permitimos. Hoy te veo feliz, contenta, sirviendo en la iglesia, estudiando enfermería, cantando. Tú dices, no es fácil, no es fácil. No es fácil ser cristiano. Dios dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos confiar en el Señor. Yo quiero agradecerte, querida Flor, por tu tiempo, por la disposición. Se nos ha acabado el tiempo, pero si quieres compartir algún texto bíblico, algún mensaje final con nuestros amigos, adelante. Sí, gracias por el tiempo. Sí, quiero compartir un texto bíblico que se encuentra en Juan 14, 1, 3 y dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, pues lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros, que donde yo esté, vosotros también estéis. Se encuentra en Juan 15, 1, 3. Amén, qué hermoso texto bíblico, querida Flor. Que Dios te bendiga mucho, que sigas sirviendo con tus dones, con tus talentos al Señor, con tus 20 añitos, que sigas siendo de bendición
Y para ti, querido amigo, querida amiga, si estás en esa lucha, clama a Dios, Él te va a responder, Él es fiel, Él cumple sus promesas, solo debes recurrir a sus brazos de amor. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.